¿Cómo andan? Gracias por acompañarnos en esta charla, esperamos poder aportarles algo. Mi nombre es Martín Rainaudo. Yo, antes de darle pie a ellos tres, quería hacer una breve introducción. Recordar que en 2019 APRESID lanzó una misión, un propósito, por sus 30 años, que fue Agricultura Siempre Verde. Que esto, es una consigna simple, básicamente implica mantener el suelo vivo tanto tiempo del año como sea posible. Lo que no es tan sencillo justamente es cómo hacerlo, porque cómo hacerlo implica adaptar un sistema a una región, justamente un traje medida a las posibilidades, a las particularidades de cada productor. Y cuando hablamos de ambiente, vamos a entrar más específicamente que en una región, porque a ver, si dos productores al hambre por medio están haciendo lo mismo, alguno está equivocado seguro. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a tratar de entender en tres casos distintos, del norte al sur, nos vamos a ir moviendo, primero con Peco, después con Jorge, después con Felipe, para entender cómo ellos, aplican estos criterios para hacer esos sistemas siempre verdes en sus campos. Peco Alonso es ingeniero agrónomo, especialista en producción lechera, asesor y productor agrícola, ganadero y apasionado del siempre verde y también integrante de la regional Videla de APRESID. Así que vamos con Peco. 12 minutos, Peco, tal. Dale. Buen día. Bueno, les voy a presentar la rotación de la cautiva. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente, ¿qué se veía en el campo cuando tomamos la decisión de cambiar nuestras rotaciones? ¿Dónde estamos? ¿Qué recursos contamos para cambiar o que tenemos para cambiar? La inclusión de crucíferas y la decisión de estos últimos 3 años y obviamente las conclusiones. La primera pregunta que me hice cuando empecé a laburar en mi campo, en mi empresa, si estaba conforme con lo que veía en el campo, y se veía esto. Estos son sojas naciendo sobre sojas con obviamente una gran pérdida de estructura, seguramente ahí no ingresa aire, no ingresa agua, una pérdida importante de materia orgánica, una pérdida importante de cobertura y obviamente no es una situación virtuosa, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en las banquinas? Esta es una foto que tomé llegando a INTA Oliveros y fíjense cómo trabaja las banquinas en siempre verde permanente, ¿no? Y fíjense cómo trabajamos nosotros los productores en la zona de Oliveros. ¿Cómo estábamos nosotros en 2008? Bueno, básicamente trabajábamos en la empresa con monocultivos de soja de primera y maíz de primera, de camión digo, porque siempre se cargaba a puerto. Y ese año nos impacta muy fuerte la sequía de verano, no solo de la hídrica, sino la financiera. Y obviamente se ve esa foto que estábamos viendo ahí de degradación de planchazos, de sojas naciendo mal, de pérdida de cobertura importante. ¿Dónde estamos? En la isoyeta de 1100 milímetros en Santa Fe, en la zona del Espinal, llamamos nosotros. Es una zona de transición entre pampa húmeda y llanura chacopampeana. Tenemos 19 grados promedio anual, es una zona bastante con mucho periodo libre de helada. ¿Qué contamos nosotros o cuáles son los recursos que tenemos o cómo vemos el vaso medio lleno, ¿no? Yo creo que lo más importante en una empresa son los recursos humanos, las personas, los que estamos diseñando el plan, los que queremos cambiar, los que vamos a hacer algo para salir de esa situación de deterioro que tenemos en nuestra zona. Y bueno, obviamente acá está el recurso clave nuestro también, que es la tierra, que la pagamos con el alquiler. Ese recurso, ¿qué pagamos con el alquiler? Siempre me pregunto yo. Obviamente la fertilidad físico-química del suelo, pagamos clima, pagamos agua. En mi zona tenemos 1100 milímetros de isoyeta, pero tenemos una variabilidad de 600 milímetros en 2008 a 1500 milímetros en 2016. Y un periodo libre de heladas bastante importante. La primera helada empieza a primeros días de junio y termina a últimos días de agosto. Así que podemos hacer bastante doble cultivo, inclusive hacer doble cultivo de verano-verano, llamo yo, un girasol seguido de un maíz de segunda. Si nos deja el espiroplasma este año, siempre nos dejó salvo el año pasado. Bueno, tenemos una gran variabilidad climática, una demanda atmosférica muy alta, y estuve sacando los datos de lluvia que tenemos. En los últimos 6 años tenemos 4 años con febreros de 40 milímetros. Es decir, es muy fuerte el verano y la recarga empieza a fines de febrero. Entonces hay que diseñar
para acomodar los rendimientos de los cultivos, las definiciones avanzado febrero, las definiciones de rendimiento de todos los cultivos. Bueno, obviamente el capital circulante y maquinaria, que es clave para las empresas también, ¿no? Esto es de libro, yo digo, para trabajar en aumentar la materia orgánica, lo primero que hay que hacer, para entrar en un círculo virtuoso, hay que trabajar en siempre verde. Eso significa intensificar el uso del suelo, más doble cultivo, más raíces, más cobertura, más aire, más infiltración, más actividad biológica, más materia orgánica, y obviamente eso es vida, eso es rendimiento, y así se retroalimenta el círculo virtuoso. Perdón. Esta es una foto que robé de Biosapiens de un congreso de APRESID, en la cual nos mostraban que teníamos que estar en 4.500 kilos de materia seca aportada para mantener balance cero. Charlando con Gonzalo Berongaray, que es un investigador de CONICET y que está en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, hicimos ese recálculo para la zona nuestra, con la temperatura y la humedad que tenemos. Es decir, nos vamos más hacia el norte, necesitamos más ofertas de carbono para mantener el equilibrio. Es decir, esos valores de 4.500 kilos que son para el sur se quedan cortos en la medida que nos vamos hacia el norte. Obviamente, en la medida que nos vamos hacia el Chaco o hacia Formosa es peor todavía. Tenemos bajos rendimientos, bajos aportes de carbono, y si las rotaciones no son intensificadas, obviamente es difícil mantener materia orgánica en esas situaciones. ¿Cuál era la rotación de San Justo en el 2018? Que es la misma que la que teníamos en el campo nuestro en 2008. Un trigo en un año, un maíz girasol y sorgo en otro año. Y el resto sojas. Es decir, de 6 años, 5 años soja, un medio año trigo y un girasol maíz. Obviamente no sé si llegábamos a esa materia seca cosechada, seguramente más bajo, pero estamos en 3,9 toneladas contra la demanda atmosférica, estamos en 2 toneladas atrás por año. Nuestros suelos originales son de 2,9, 3 de materia orgánica, los bien manejados están en 2,7, y allá hay campos en las zonas de 1,8 de materia orgánica. O sea que esas 2 toneladas que estamos perdiendo en el perfil nos impactan obviamente en la materia orgánica. ¿Qué es lo que hacemos en la superficie nuestra? Tenemos el departamento San Justo, que está en el centro de Santa Fe, tiene 560.000 hectáreas. De esos son 200.000 agrícolas. Por eso le llamo el frío invierno de San Justo. Miren lo que es esto. Esta parece un estacionamiento de una ruta, ¿no? Eso es lo que hacemos de trigo en el departamento San Justo. Ese es el invierno que cubrimos. Y esa es la rotación de los últimos 3 años. De todo el departamento. Tenemos un 20% maíz, un 20% de trigo, y entre girasol y sorgo casi un 20%. ¿Cómo quedó la rotación? Así. Igual que la del 2018, pero con un maíz más en un año. Así que prácticamente seguimos casi con la misma rotación. La pregunta que me hago yo es si es posible hacer algo en estas situaciones. ¿Es posible poner un cultivo de renta o de servicios ahí para que me pongan en una situación virtuosa? ¿Para capturar agua? ¿Para mantener con altos rendimientos los cultivos de segunda? ¿Es posible hacer algo ahí fuera de lo que se está haciendo? Bueno, la verdad es que tenemos libre el tercer año, en invierno, tenemos libre el cuarto año y 2/3 del quinto año. Eso es el 44% de la superficie del departamento, son 88.000 hectáreas. Piensen que los cultivos que están haciendo specialities hoy están remando para hacer 20.000 o 30.000 hectáreas, carinata, camelina, colza. Mi departamento solo tiene 88.000 hectáreas. Y obviamente así se ven los suelos, ¿no? Que a veces los agrónomos los tomamos como fuera algo normal esto, ¿no? ¿Cuáles son las bases que pensamos nosotros en la cautiva para trabajar en la rotación indirecta para cambiar esto? La primera premisa que nos pusimos fue tener inviernos cubiertos, es decir, trabajar en siempre verde, trabajar en doble cultivo de invierno-verano o de verano-verano, y obviamente tener una tendencia a barbecho cero, es decir, cosechar soja, ir atrás con una crucífera, cosechar soja, ir atrás con un trigo, y llegar por lo menos
a esta fecha en la cual sembramos, ya en esta fecha se estarían sembrando, si hubiera agua, los girasoles, y el 20 de agosto se siembran los maíces, tendríamos que llegar a esta fecha con todo el campo sembrado, con todo el 100% del campo sembrado. Bueno, esto nos ayudó un montón a nosotros, meter crucíferas, que es otro nicho que no lo ocupa el trigo. Las crucíferas son ciclos más cortos, usan menos agua, tienen otra exploración radicular. Yo creo que esa es la gran ventaja de meter en nuestra rotación. Y el tercer punto no menor es haber puesto el carbono 4 es decir, para meter materia orgánica en forma importante. Obviamente nos pegamos un palo importante el año pasado con el espiroplasma, ¿no? 0. Y bueno, obviamente la reposición de nutrientes. Y logramos esto, ¿no? Lograr nacer con otras situaciones, con una situación que yo llamo virtuosa. Eso es una soja naciendo sobre colza. Primeros días de noviembre, porque la colza se trilla primeros días de noviembre y podés sembrar una soja de primera ahí. ¿Cuáles son los desafíos del Siempre Verde? Bueno, obviamente la apertura mental. Pensar en secuencias distintas, pensar en especies distintas, pensar en ciclos distintos, en especies no tradicionales. Ese es el gran desafío que tenemos los agrónomos y los productores agropecuarios. Tenemos que cultivar. Para eso estamos en el planeta. La única forma de mantener materia orgánica es cultivando. Ciclos, variedades distintas. Nosotros hacemos maíces de primera, maíces de segunda sobre trigo, maíces de tercera sobre girasol. Si hay que aportar materia orgánica, hay que cultivar. Obviamente hay que adaptar maquinaria, solapar cultivos, siembras aéreas, siembras con altina, siembra con avión. Bueno, distancia entre surcos, otras cosas más que, bueno, obviamente cambiar de mercado, cambiar con logística. La rotación nuestra tiene, se las muestro, tiene mucho maíz. Producimos cuando los años eran normales, cerca de 4 millones de toneladas de maíz. Todo ese maíz se ubica en la zona nuestra, con fletes de 100 kilómetros, con grano húmedo, trillado desde 22 a 30% de humedad, a tambo y a feedlot. Y esa es la rotación que tenemos. Girasol con maíz de verano, vicias, colzas, con avión, enmalezamiento programado, le llamo yo eso. Todo el mundo le dice, mis amigos me dicen la pijotina Alonso. Es monitorear el barbecho para que no se te semillen o no se te escapen las malezas que son complicadas en invierno. Para mí es rama negra. No se me tiene que escapar rama negra. Si el suelo se me cubre de boulesia, capiquí, me hace un servicio. Pero bueno, un concepto que por lo menos sin inversión vos podés entrar en un cultivo de servicio. Pero fíjense que una rotación muy intensificada con colza, yo llamo, por ejemplo, colza, baja un rendimiento de soja de primera porque tenemos ese dato. Antecesor colza de soja es lo mismo que una soja de primera. Esta es la rotación de San Justo y acá están las comparaciones de las materias secas cosechadas de las dos rotaciones actuales, ¿no? Y fíjense cómo la rotación nuestra está en 7 toneladas, obviamente está en una situación más virtuosa que el promedio de la zona. Pero las claves son los maíces de verano, los sorgos, obviamente la posibilidad de hacer un maíz en invierno muy cortito y poder meter un mung arriba, un poroto mung, poder meter un sorgo en directa también arriba, en febrero. Bueno, ¿cómo arranco estos años y qué flexibilidad tengo, no? La niña del 22-23, esa fue una catástrofe en la zona nuestra, hasta inclusive yo pensé que no iba a poder sembrar nada en invierno. Pero salió Camelina ese año con un subsidio a la siembra, aún con cosecha cero. Te regalaban la semilla y te pagaban $200 por hectárea. ¿Qué hice yo? Contraté Camelina, hice un convenio con Camelina. Obviamente sembré el campo con Camelina, completo, porque me la pagaban. Y no dejé el suelo descubierto. Todo fue a soja, de segunda sembrada tarde, el rendimiento 17 quintales. Obviamente la zona sacó de 17 a 13, a 12, 5, nada. Inclusive lotes que salieron de trigo, 0. Toda la zona,
lo que hizo soja sobre trigo, 0. ¿Cómo encaré el año pasado? Pensaba que iba a ser un año normal, fue relativamente normal, más trigo. Ese trigo fue todo a maíz de segunda, lamentablemente lo perdí completo, ese maíz. Está todo en el piso ahora, se roló y ya hay trigo nacido arriba. Pero también hay mucha camelina, hubo ese año 400 hectáreas de camelina. La parte agrícola que estoy mostrando son 1.200 hectáreas con módulos de 200 hectáreas cada uno. Así que cuenten ahí que tengo 400 hectáreas de camelina este año, 400 hectáreas de trigo que van a ir a maíz de verano, que fueron a maíz de verano ese año, que se murió. Y bueno, un maíz de invierno que no se pudo sembrar nada porque fue seco también. ¿Y cómo estoy encarando este año? Bueno, también mucha crucífera, camelina, colza, carinata en convenio, camelina y colza con bunge y carinata con nucid. Todo eso va a soja, los trigos van a sorgo o soja de segunda, depende de lo que me deje hacer el año por agua. Y bueno, hay una parte que va compartiendo maíz de primera, si es que puedo sembrar, y girasol de primera que también va a ir a sorgo. ¿Cuáles son las conclusiones de la cautiva en el espinal? Bueno, obviamente hay una gran variabilidad climática y una gran demanda de agua y de carbono. Para llegar a balance de carbono hay que trabajar en siempre verde. Y obviamente eso nos ayudó mucho las crucíferas, que usan un nicho distinto que el de trigo. Crucíferas para mí es sinónimo de raíces, es sinónimo de aflojado de suelo, de aire en el suelo, de exploración radicular, de captura de agua. Y obviamente la introducción de las carbono 4 en verano. La pregunta que me hago yo es, ¿cómo es el invierno argentino? Por la rotación que tenemos en Argentina, las 25 millones de hectáreas, ¿o hay un 40% de hectáreas libres en Argentina? Me pregunto. ¿Hay 8 millones de hectáreas? ¿Hay 7 millones de hectáreas libres en Argentina que no se hace nada y se hace soja sobre soja? ¿Son 6 al menos? ¿Les podemos poner una frazada verde a esas hectáreas? ¿Podemos cambiar de la situación viciosa que tienen de soja naciendo sobre soja, con pérdida de materia orgánica, con pérdida de infiltración y mantener carbono? Así que bueno, ese es mi mensaje. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas al final, ahora seguimos con las presentaciones. Lo invito a pasar a Jorge Masieri. Jorge es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, asesor y productor en la zona de Montemaíz. Así que Jorge, bueno, mientras vamos preparando tu presentación, adelante. Y por permitirme, buen día para todos, gracias a Presid por permitirnos y permitirme mostrarles. Perdón, se escucha muy bajito, ¿se puede subir algo? No sé si es el micrófono. A ver, probá, Jorge. Hola, 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 hola. ¿Escucho? ¿Ahí se escucha? No. Pero hola. Están bajos los micrófonos, me parece. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Buenos días para todos. Gracias a Presid por permitirnos y permitirles mostrarles nuestro sistema de producción que incluye rotaciones según ambientes. Como verán, la provincia de Córdoba es muy compleja.
en los sistemas que tenemos, tanto en la configuración geológica, geomorfológica, sistemas hídricos e hidrogeológicos. La flecha le indica un poco dónde estamos situados en el departamento Unión, en el este-sudeste de la provincia, limitando con el departamento Marcos Juárez. Yendo más a lo particular, la zona productiva a la cual me voy a circunscribir, tracé una referencia de unas 150.000 hectáreas. El establecimiento tiene 3.500 hectáreas, de las cuales productiva son 3.240, o sea, apenas un 2,4% del área que marqué entre las localidades de Isla Verde, Pascana, Colonia Bismar y Justiniano Posse. Te interrumpo un segundo, Jorge, perdón. ¿Se puede poner el timer que empiece a correr? Yendo en estos valores relativos, somos un porcentual de referencia muy chico para el área, por eso no quise extenderme mucho más de la zona de influencia. Nuestros registros invernales son extremos, como pueden ver, este año está compitiendo con uno de los más fríos de los últimos 60 años, que fue en el 2007, que alcanzamos temperaturas mínimas del orden de los 8 y 9 grados bajo cero. Normalmente ocurren más de 100 heladas a lo largo del invierno. El registro de precipitaciones en una serie histórica desde 1947 a la fecha, estamos en los 860, 880 milímetros, con una estación seca bien definida que ocurre entre los meses de mayo a agosto. Ya ubicando el establecimiento, en septiembre del 2012, junto con un ascenso freático que venía ocurriendo en la zona, se empezaban a observar, como indica la flecha, a ver si lo puedo, ahí, esa flechita, cómo las cuencas endorreicas empezaban a acumular excesos hídricos en superficie. Ya para fines de octubre del 2017, habiendo transcurrido 6 años, 5 años de los cuales llovió más de 1.000 milímetros, y por ende todo lo que eran excesos iniciales en el 2012 pasaron a ser grandes excesos, comprometiendo la conectividad de los caminos rurales, con el surgimiento de los consorcios canaleros que nos permitieron poder salir con la producción a la vía pública. Un poco de historia desde 1970 al 2020, por eso mi disertación incluye 2 flechas, una en ascenso, una en descenso. La napa freática tuvo un ascenso sostenido hasta el 2020, 50 años desde los 12 metros que se instaló el freatímetro en el INTA de Marcos Juárez hasta alcanzar la superficie, y del 2020 a la fecha tuvo un descenso abrupto alcanzando un mínimo en enero de este año de los 5,80 metros. En la actualidad aproximadamente está en los 4,60 metros, 4,70 metros. Lo que no sabemos hoy es hacia dónde vamos con la influencia de la napa. En el establecimiento tenemos la napa desde los 36 centímetros a los 6,50 metros de profundidad. Acá pueden observar una manera de verla. En ese pozo la tenemos a 5,08 metros. Ya para fines del 2023, terminando la tercera línea, nos quedamos sin excedentes hídricos en superficie. El agua por debajo del metro fue desapareciendo. Y como podrán ver en el establecimiento, me atreví a corregir huellas generadas en los años de exceso. Me costó mucho tomar decisiones de emprolijar el suelo, se hacía insostenible el tránsito de las pulverizadoras y la cosecha de maíz. En cuanto a la ambientación, para definir la rotación que nos llevó hasta el 2020, nos ubicamos en el relieve, y dentro del relieve los suelos que forman parte del mismo son suelos aplustoles,
con capacidades según su capacidad de uso, desde clase 2 hasta clase 4. La profundidad efectiva de nuestros suelos, excepto en algunos puntos tenemos limitaciones químicas por presencia de bicarbonatos, pero por lo general hasta los 2,20 metros, 2,50 metros almacenamos 320 milímetros. El registro de precipitaciones ya se los mostré, la radiación incidente y las especies que van a formar parte de la rotación que nos llevó hasta el 2020, una rotación de tercio, trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera. En esa rotación de tercio, lo que hacíamos nosotros, ajuste dentro de los cultivos, soja de primera desde grupo 2 al grupo 4 largo, podíamos modificar fecha de siembra, densidad, distancias entre línea. En cuanto al trigo que seguía en la rotación, manejábamos trigos de distintos largos, de distintos ciclos, entre largo y cortos. En las zonas más deprimidas le dábamos mucho valor al comportamiento de frío al pasto, densidad, fecha de siembra y nutrición. Al trigo le seguía una soja de segunda, que solo podíamos intervenir con grupo de madurez 4 corto, 4 largo, fecha de siembra, densidad y distanciamiento entre líneas. Y finalmente el maíz, usando ciclo de madurez, desde madurez relativa 110 a 120 o 122, densidad, fecha de siembra y nutrición. Como les dije, la ambientación, nuestros suelos son aplustoles con capacidad de uso de 2 a 4. Tenemos dividido 3 ambientes bien contrastantes, una cuenca endorreica, una pendiente definida hacia río o arroyo, y la cuenca endorreica que fue sistematizada a través de los canales construidos a partir del consorcio canalero, como podrán ver ahí. Cada macroambiente se lo divide en loma, media loma y bajo en la endorreica, loma y media loma pendiente definida hacia río o arroyo, y en la cuenca endorreica intervenida por canales, loma y media loma. A partir de ahí, según la posición en el relieve, según la profundidad efectiva del suelo, según la presencia o no de napa, armamos el diseño de los cultivos dentro de la rotación. En la ambientación tenemos un 35% de la superficie con napa menos de 3,5 metros y un 65% de la superficie con más a mayor profundidad de los 3,5 metros. La nutrición de la rotación, nosotros reponemos fósforo, azufre y zinc en el sistema. Fósforo usamos como starter en trigo y en maíz. Y en cuanto al nitrógeno, fertilizamos trigo y maíz. La dosis, según ambiente y rinde objetivo, la definimos y la incorporamos toda previo a la siembra. Solo le traje un análisis de suelo. El año pasado empezamos a hacer los análisis de suelo en grilla para empezar con la ambientación. Para hacer agricultura de precisión, tenemos 32 ppm promedio, pero tenemos una alta variabilidad, son grillas cada 5 hectáreas y materia orgánica estamos por encima del 2,5%. Las cuencas endorreicas son aquellas que los lotes que forman parte vierten los excesos por escurrimiento a la zona más deprimida, y como dice Cristian Álvarez, es un agua que le damos una segunda oportunidad, porque a lo largo del invierno se reordena a nivel subsuperficial generando una napa que va desde la superficie hasta los 5,08 metros, que es ese puntito ahí, hoy está a 5,08. En la cuenca endorreica, bueno, ahí está como ambientamos, loma media, loma abajo, y según la profundidad de la napa, hacemos el arreglo de los cultivos. Las pendientes hacia río o arroyo son los lotes que los excedentes hídricos ocurridos terminan vertiendo su agua en el río Saladillo. Cuando teníamos la napa alta era una virtud, hoy que la napa no está, estamos haciendo los relevamientos altimétricos para la construcción de terrazas base anchas sembrables.
Bueno, ahí también después les queda el cómo ambientamos hasta acá, cómo ambientamos hasta acá los lotes que tienen pendiente hacia Río Barroyo. Las cuencas endorreicas sistematizadas con canales, en ese lugar había agua, un canal que forma parte del consorcio canalero nos quitó la oportunidad de los excedentes darle una segunda chance, pero bueno, ahora lo que estamos haciendo ya en este lote de 400 hectáreas es, ya hicimos la altimetría para la construcción de terraza de base ancha sembrable para que el agua no se nos vaya del sistema. La ambientación para esta cuenca, los resultados agrícolas obtenidos, se los dividí, los primeros 23 años de la rotación, con la napa influyente. En trigo alcanzábamos los 4.000 kilos, en soja de segunda 3.200, en maíz 11.200, 11.300 y en soja de primera superábamos los 4.000 kilos. La primera niña, segunda niña, en la tercera niña, en trigo no alcanzamos los 3.000 kilos, en soja de segunda estuvimos por debajo de los 1.000 kilos, en maíz no alcanzamos los 8.000 kilos y en soja de primera estuvimos por debajo de los 3.000 kilos. El año niño, que se hizo rogar bastante, decidimos hacer todo soja de primera en las 3.240 hectáreas para generar balance positivo para la siembra del trigo y del maíz en la rotación, apostando mucho al grupo de madurez 3. Las rotaciones hasta el 2022 que se veían en la zona, siempre partícipe el trigo, es nuestro cultivo estrella, prestando su servicio con sus sistemas radiculares en el sistema. Podíamos tener rotaciones de 33% trigo-soja, maíz, trigo-soja, maíz, el caso nuestro de tercio trigo-soja, maíz, soja de primera. Esto fue parte del pasado, parte del presente, estamos repensando las rotaciones, en el cual, así como trabajamos en abreviar grupo de madurez de soja, sembrando mucha soja de grupo 2 y 3, para generar balance positivo para que el trigo tenga una oportunidad en la rotación, vamos a empezar a trabajar en el ciclo del maíz para generar no un derroche de agua, sino una eficiencia en el uso para que podamos hacer cultivos de servicio que nos generen un bienestar en el suelo. Y la otra opción que ya empezamos es modificar el tercio, o sea, que el maíz, hacer el trigo sobre maíz y la soja de primera sobre trigo soja. De esta manera, ya viéndolo en detalle, la rotación de tercio anterior era trigo soja, maíz, soja de primera, con un registro de precipitaciones de esa característica con estación seca pero con napa. El escenario que tenemos hoy es con estación seca sin napa, por ende, con solo cambiar el orden de los cultivos dentro de la rotación, le podemos dar la oportunidad al maíz de acumular ese 70-75% de agua para decidir la siembra, el 60, el 70 y hasta el 80% de la variabilidad de los resultados dependen del agua almacenada. Por ende, de esta manera le damos una oportunidad al trigo siguiendo al maíz. El maíz nos da 2 chances, nos deja más agua y nos permite a través de su cobertura poder sembrar trigos de ciclo corto. Y por último, la soja de primera es muy flexible por grupo de madurez y fecha de siembra. Conclusiones: rotar de manera rentable es parcialmente sustentable porque hemos cambiado el ecosistema a todos cultivos de renta. La mejor rotación es degradativa si la comparamos con la situación prístina. El ecosistema estaba habitado con diversidad de especies. Debe ser flexible para incorporar según balance hídrico y o presencia de napa diferentes cultivos en la secuencia, no de manera automatizada. Reaccionar ante las oportunidades de manera creativa y con inventiva. Alcanzar un nuevo punto de equilibrio con el cambio de uso del suelo con mucha agronomía. Optimizar la utilización de los recursos, tierra, mano de obra, capital y maquinaria. Debe ser un traje a medida la rotación planificada. La rotación según ambientes debe maximizar la salud del suelo y del agua, el tiempo de ocupación, la tasa de infiltración, la conversión medidos en kilo de grano o kilo de materia seca por milímetros evapotranspirado,
la captación de la radiación incidente, la renta en la rotación maximizando la sustentabilidad, el manejo de las malezas que no consiste en matarlas sino en privarlas de oportunidades y eso hace el manejo integrado, minimizar las pérdidas por escurrimiento, sistematización, construcción de terrazas, en este caso sembrables base ancha, y evitar las pérdidas por percolación profunda, aportes a la napa, en función del tiempo, maximizando el tiempo de ocupación, ¿no? Y minimizar las pérdidas de nutrientes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vámonos ahora para el sur de provincia de Buenos Aires. Lo presentamos a Felipe Kleines. Felipe es ingeniero agrónomo, egresado de la FAUBA. Es productor y responsable de un establecimiento agropecuario en Torquís. Así que escuchamos a Felipe ahora. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí me toca hablar un poco de la parte un poco más árida, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Este campo integra la regional de Bahía Blanca. La regional está conformada por los partidos de Torquís, Pringles, Dorrego, Bahía Blanca, Patagones, la parte sur de Saavedra. Y este es un poco una imagen del establecimiento del cual les voy a hablar ahora. Tenemos un relieve donde se ve parte serrana de la sierra, donde está el Tres Picos, el más alto de la provincia de Buenos Aires, y toda la otra parte donde la parte baja, falda de sierra y bajo, donde se hace la agricultura. El campo está conformado, es un campo de 13.000 hectáreas aproximadamente. Este es un poco las características del campo, de los regímenes hídricos. Tenemos unos 800 milímetros que llueven anualmente, concentrándose la mayor acumulación de precipitaciones en el otoño y en la primavera. Los suelos son suelos franco-arcillosos, que tienen hasta 2 metros, sin influencia de napa. Y bueno, y hay mucha mayor frecuencia de heladas tempranas y heladas tardías que pueden afectar al rendimiento de esos cultivos. Hablando un poco de los tipos de suelo que hay en este establecimiento, de esas 13.000 hectáreas hay un 53%, un 60% redondeando entre los suelos de clase 7, 8, y 4 y 5, que es a lo que se refiere de lo que es la parte serrana, la parte que tiene piedra, y los suelos de clase 1 y 2 y clase 3 es donde se realiza la agricultura y las rotaciones típicas de la zona. Vamos a concentrarnos un poco en la parte esa de rotación. Este es un gráfico que muestra la parte de sierras y la parte de rotaciones largas y cortas. La dividimos en largas y cortas a la rotación agrícola, porque por ahí el suelo de clase 1 y 2 se aguanta por ahí 10 años de agricultura, después lo rotamos con alguna pastura, y los suelos de clase 3 a 4 son un poco más frágiles y no se aguantan tantos años de agricultura. Si nos concentramos netamente en los suelos de clase 1 y 2 y 3, el 50% es cosecha, cultivo de renta, hay un 15% que se hace pasturas y el 35% restante es donde se destina para verdeo de invierno y verano para la ganadería. Y dentro de la rotación agrícola se reparte más o menos en 4 cuartos. La soja tiene ahí un lugarcito, pero bueno, va variando eso con los años. Por ejemplo, el año pasado no se hizo nada, pero podríamos decir que tenemos un 25% maíz, 25 de girasol, 25 de trigo, 25 de cebada. Y así se reparte la rotación. Una rotación típica podría ser una cebada, un verdeo de invierno, pasando por un girasol, un trigo, un maíz, va girasol, un trigo, un maíz, una soja y una cebada. Y todo esto, la producción de materia seca que dejan esos rastrojos de esos cultivos, son acordes a los rindes de la zona. Veamos que pasamos a una zona un poco más árida, donde los rindes promedios de trigo rondan los 2.200 kilos, la cebada 2.800. El girasol, hace unos 7, 8 años, se cambió el girasol y maíz
se cambió la forma de producir, se empezó a bajar la densidad y también toman un lugar importante dentro de las rotaciones de estos suelos. ¿Y qué pasaba? Este campo tiene más de 30 años en siembra directa y decíamos, ¿es suficiente hacer rotación y con eso nos quedamos tranquilos o se puede hacer algo más? ¿Hay algo más que se le pueda aportar a este sistema? Y bueno, siempre hay alguien que que ve las cosas de otra manera. Perdón. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos lograr al poder meter un cultivo de servicio en esos momentos en donde nosotros no tenemos cultivos? Tenemos momentos donde desde la cosecha del trigo hasta la siembra de una gruesa es un periodo muy largo de tiempo donde el lote estaba en barbecho netamente y, como dijimos, las concentraciones de materia seca en esos ambientes no son tan altas debido a los rindes que se pueden lograr ahí. Y esas pérdidas de cobertura que teníamos en esos ambientes eran muy, muy graves y se veía muy bien cuando salíamos de un maíz de baja densidad o de una soja o de un girasol y el suelo quedaba totalmente descubierto. Un poco mostrarlo en una imagen, este es un rastrojo en donde vemos cómo puede quedar el suelo descubierto por los vientos que vuelan la chala, que vuelan el rastrojo, y qué es lo que podemos lograr cuando le metemos una cobertura a ese suelo. Y esta es otra foto que a mí siempre la llevo conmigo porque es cuando nosotros, por ejemplo, en un rastrojo de maíz tenemos que ponernos a sembrar girasol y no tenemos ese maíz con alguna cobertura y la primavera no viene con la suficiente cantidad de lluvia necesaria como para poder entrar a sembrar tranquilos, tenemos esta situación de los primeros centímetros secos con el suelo cascotudo comparado con esta situación en donde nosotros tenemos una cobertura que decimos, bueno, yo si tengo que entrar a sembrar, entro tranquilo porque sé que teniendo esa cobertura en el suelo voy a poder almacenar esa agua de la primavera para poder estar con una siembra tranquila de la gruesa. Y bueno, pasamos entonces de una rotación clásica de rotar cultivo de renta a meter a intercalar después de una fina un cultivo de vicia, a veces combinado con gramíneas o a veces vicia sola, y después de un maíz, un cultivo de cobertura boleado, pero en nuestro caso solamente se nos instalan bien lo que son gramíneas, ya sean avenas, centenos o ryegrass. No podemos bolear vicias porque no se nos instalan. Y una cosa importante de nuestra zona es que podemos incorporar dentro de la rotación nuestra a la vicia como un cultivo de renta. Además de tener al trigo, a la cebada, al maíz y al girasol, tenemos a la vicia como un cultivo que si uno lo deja todo el ciclo, también tiene el beneficio de aportar el nitrógeno y la cobertura necesaria para el próximo cultivo de la rotación. Bueno, y la pregunta es, siempre nos hacemos en la regional, es si podemos hacer cultivo de servicio en nuestra zona. Yo creo que la respuesta es sí, pero tenemos que tener muy en claro cuál es la fecha de secado. Hoy hablamos del siempre vivo, siempre verde, que en nuestro caso creo que es importante tener el lema ese, pero tener mucho cuidado con cuándo vamos a secar nuestro cultivo de servicio en nuestra zona, por lo menos. Por los ensayos que estuvimos viendo a lo largo de estos años, vemos que las mejores fechas de secado son el fin de julio, mediados de agosto, donde uno puede después asegurarse la recuperación de ese perfil, de esa agua en el perfil para el cultivo de renta de la primavera. Y bueno, y un poquito lo que se comentaba antes, qué cultivos de servicio nos vienen funcionando. Las vicias, sí o sí nosotros necesitamos sembrar, o sea que van detrás de un rastrojo de fina,
son las que aportan el nitrógeno, y un cultivo de servicio de gramíneas. Por ahí hay que tener cuidado cuando uno va a maíz por la falta de nitrógeno que va a tener ese maíz en el cultivo. Y bueno, los aportes de materia seca que podemos llegar a lograr con los cultivos de servicio en nuestra zona van de los 1.500 a los 2.500 kilos de materia seca. Lo importante acá es poder sembrar lo antes posible en el verano, o sea, en febrero, si en febrero viene bien las lluvias y uno tiene la posibilidad de entrar a sembrar ahí, porque aprovechamos esas temperaturas del principio de otoño para que se genere volumen, y como tenemos que matar ese cultivo temprano, podemos llegar a generar la cobertura necesaria para poder tener el cultivo de servicio con la mayor cantidad de kilos de materia seca por hectárea. Y esta es un poco una ilustración de lo que se puede lograr en nuestra zona. Acá arriba a la izquierda es un boleo de centeno sobre un maíz que estaba en pie en febrero. Sobre la derecha es un cultivo ahí tenemos las tres variables, un barbecho largo de un rastrojo de trigo. A la izquierda, eso es lo que tratamos de no hacer, es un cultivo que se había dejado para matar en octubre, que después nos pasó factura cuando tuvimos que cosechar el maíz, y lo que generalmente se hace es lo que está hacia la derecha, que es el cultivo de servicio secado en agosto. Y esta foto de abajo, a la izquierda, esto es un cultivo de lo que les venía comentando, del cultivo que estamos haciendo a la vicia y al centeno como un cultivo de renta. Y me quiero concentrar un poquito en este cultivo de renta, porque es lo que estamos viendo como beneficios en la rotación siguiente. Este es un caso de un lote donde en la campaña 19-20, la mitad del lote, de la mitad hacia la derecha, lo que estoy marcando, tuvo dos años seguidos de cultivo de vicia de cosecha. Y para este lado tuvo una avena de cobertura que se había quemado y se había hecho un maíz, y después de la rotación fue a girasol. Y después, en un momento, se enganchó de vuelta el maíz en todo el lote. Y podemos ver que los kilos de maíz que uno pudo sacar de más están sobre donde se hizo el cultivo de renta de cultivo de vicia. Y agregar que al año siguiente sobre ese maíz se había hecho un girasol, y todavía se seguían viendo las respuestas de esa vicia sobre el cultivo de girasol. Por eso pongo como título esta diapositiva que el cultivo de servicio se debe pensar como una inversión. Bueno, esto es una imagen ilustrativa del lote, de lo que uno puede lograr del maíz ese sembrado sobre esa cobertura. Y no se habló mucho de la ganadería, pero se pueden decir algunas palabras. Dentro de esta rotación agrícola, nosotros incorporamos también lo que es verdeos. Tenemos verdeo de invierno y verdeos de verano. Los verdeos de invierno generalmente son base avena, y los verdeos de verano o sojas de grupo largos o maíces forrajeros. Y bueno, comentar que el aporte de diversidad de estas especies y la estabilidad que genera el sistema hacen que la rotación se pueda intensificar y darle una mayor estabilidad a todo este sistema. Estas son fotos ilustrativas donde pasturas degradadas uno puede hacer intersiembra de vicias como para incorporar alguna leguminosa dentro de ese sistema y aumentar las raciones para la ganadería en pasturas que ya están degradadas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, gracias a los tres por acomodarse al poco tiempo que tuvimos. Yo sé que es difícil comprimir tanta información en poquito tiempo. Estamos en hora ya, me van a retar, pero llegaron algunas preguntas por el WhatsApp, no quería dejar de hacérselas. Peco rápido, si nos podés contar,
Opciones, digamos, para el norte semiárido, nos preguntaban, para poner de esa frazada verde, y después ciclo, fecha de siembra y consumo de agua de una crucífera invernal. Opciones de... Frazada verde para el norte semiárido, nos preguntaban. No sé, bueno, qué sé yo, eso es lo que yo planteé, ¿no? Ese es el desafío que tenemos los agrónomos, pensar especies que no sean tradicionales, porque si caemos a ese lugar con un trigo, con, no sé, a lo mejor la colza no sirve ahí tampoco, capaz que una camelina sí. Yo siempre me pregunté por qué no, qué sé yo, en los que hacen viñedo no poner una xerófita. Ese es el desafío que tenemos que hacer los agricultores, ¿no? Pensar en algo especial para nuestro campo. No te puedo dar esa receta, pero bueno. Y consumo de agua, yo te diría que si vos ponés, para comparar en consumo de agua, en mi zona para largar un trigo tengo que largar con 200 milímetros a los 2 metros. Una colza, para largar una colza necesito tener por lo menos 170 milímetros. Y para largar una camelina, o una carinata, digamos, y para largar una camelina con 120 me animo. ¿Entienden ese concepto? Entonces, si pinchás el campo y tenés todos esos ambientes, tenés los mejores lotes o los de mejores en fertilidad y en agua, cercanos a 200 milímetros, vas a trigo o vas a maíz de primera con esos lotes. Los lotes que están en el rango de 150 a 170, vas a colza o vas a girasol. Y los que estás debajo de eso, cercanos a 120, 130 milímetros, 2 metros, yo voy a camelina. Ese es mi concepto. Después, obviamente, tengo el agua de la primavera que me cubre el resto de la demanda de agua de esos cultivos, ¿no? Pero la demanda va de arriba hacia abajo, trigo primera, después, obviamente, en fertilidad igual, trigo, colzas, carinata y después, último, camelina. Fecha de siembra y ciclo, Peco, más o menos cortito. Fechas de siembra de crucíferas en mi zona, 15 de abril en adelante. Años secos, hay que adelantarse porque las heladas pegan fuerte cuando tienen 5 hojas. Las colzas, por ejemplo, pero tenés un rango de entre 15 de abril y 20 de mayo. Se pueden plantar bien colzas y carinata. Están ahora diferenciando el escapo. 20 de agosto, fines de agosto, diferencian el escapo y bueno, ahí necesitamos agua, ahora nos falta agua. Y camelina te da un rango más alto, podés sembrar del 20 de junio a 15, 20 de julio. Bueno, vamos a finalizar acá, si podemos continuar con el programa del día. Les agradecemos mucho por venir, que disfruten el resto del Congreso.